Hello, first grade friends. Mrs. Gray here with Miss Borges. Hola amigos de primer grado, estamos aquí Miss Gray y Miss Borges. We're going to be reading week 3's story to you, Awesome. Vamos a leer la tercera semana el libro Increíble, Awesome. We're going to be reading the story Awesome to retell the events and describe the events in order, including the characters and the setting. Vamos a leer la historia Awesome, Increíble, de la tercera semana y vamos a hablar de los characters, de los personajes de la historia. Vamos a hablar de dónde pasó esa historia y vamos a hablar de cómo comenzó la historia. Before we get started, let's talk about what we're going to be doing in day 1. Antes de comenzar, vamos a hablar de lo que vamos a hacer en el primer día. Today, we're going to be deciding who the main characters in the story are. Remember, the characters are the people or animals in the story. Ok, hoy vamos a hablar del personaje principal en la historia. Recuerden que es la gente estaba en la historia. We're also going to be discussing this where the story takes place, which is called the setting. Okay. También vamos a hablar de dónde se llevó a cabo esa historia, lo cual es el lugar. Remember, the setting not only is where the story takes place, but the time of day it may take place or the time of year. Recuerden que no solamente la historia habla de dónde se llevó a cabo, sino también cuándo o qué día. And in the end of day 1, you're going to share what happens in the beginning of the story. Al final del primer día vamos a estar hablando de qué pasó al principio de la historia. Now that you know what we're doing for day 1, Ms. Borges, are you ready to read this story? Ahora que ustedes saben de lo que vamos a hacer en el primer día, Ms. Borges está lista para leer la historia. All right, friends, we're going to read the entire story to you now, and in the end, we'll talk about what's happening the rest of the week. Ahora vamos a leer toda la historia y al final vamos a hablar de lo que vamos a hacer durante la semana. Oh, I have to share that. All right, technical difficulties, Ms. Borges. It's okay. Okay, here we go. The title of this story is Awesome. The author is Craig Shuttlewood. El título de esta historia es Awesome, que quiere decir increíble, escrita por Craig Shuttlewood. This is Marvin. He's a moose. This is Woody. He's a beaver. Marvin and Woody are best friends. Este es Marvin. Él es un alce. Este es Woody. Él es un castor. Marvin y Woody son buenos amigos. One day, Marvin rescued a forest friend from danger. It was awesome. Un día Marvin rescató a su amigo en el bosque de un peligro en el bosque. Eso fue increíble. The story of Marvin's brave act spread throughout the forest. After that, the brave moose became a local hero. La historia del valiente Marvin se regó por todo el bosque. Después de eso, el alce se convirtió en un héroe local. Being a hero took a lot of work. Luckily, Woody was on hand to help. Ser un héroe lleva mucho trabajo que hacer. Por suerte, Woody estaba disponible para ayudar. Woody made a cape. Marvin made signs. Woody hizo una capa y Marvin hizo letreros. Being awesome takes Zen-like focus, stamina, and body conditioning. Ser increíble le tomó a Zen estar
concentrado, estar en balance y tener buena condición de su cuerpo. Marvin trained every day with his best friend by his side. Marvin trató todos los días estando con su amigo ahí de lado a lado. It didn't take long before Marvin received his first call for help. Help! No tardó mucho rato cuando ya Marvin recibió la primera llamada de ¡ayuda! After that, Marvin went from local hero to forest celebrity, and a statue was built in appreciation of his awesomeness. Después de eso, Marvin fue de un héroe local a ser una celebridad en el bosque y le hicieron una estatua de apreciación por lo increíble que era él. Look at all the signs they've hung up. Meanwhile, Woody was missing his old friend who was now far too popular to spend time with him. In fact, Woody was feeling quite left out. All I ever hear is how great Marvin is. I can do great things too, Woody muttered, but nobody was listening. Mientras tanto, Woody extrañaba a su viejo amigo, el cual ahora era muy popular y estaba dando su tiempo, ya no tenía mucho tiempo con él. Entonces Woody se estaba sintiendo triste, como que estaba para un lado. Después de escuchar esto, fue una gran idea de Marvin y él pudo hacer muchas buenas cosas con él. Woody pensó, pues nadie estaba escuchando. First grade friends, remember, we can learn a lot about a character, about what they say and their actions. Recuerden, estudiantes de primer grado, que podemos recordar muchas cosas de lo que uno dice y de las acciones que uno hace. I think Woody's really sad. Yo creo que Willy estaba bien triste. Woody decided to get some attention of his own. Things quickly spiraled out of control. Woody decidió de hacer algunas cosas para llamar la atención. Él hizo cosas bien rápidas, fuera de control. It looks down here, he made a bear upset. Miren aquí que él hizo un oso de cabeza hacia abajo. The following day, a forest meeting was called. More than one local resident had something not so awesome to say about Woody. En la siguiente día se hizo una reunión de todos en el bosque y más de uno de los residentes tenían algo que decir que no era muy increíble acerca de Woody. Marvin couldn't believe that his friend could be so mischievous, but he agreed to look into it all the same. Marvin no podía creer que su mejor amigo estaba haciendo tantas travesuras, pero él estuvo de acuerdo que iba para trabajar para que él cambiara. Deep in the forest, Woody was up to no good, something that would be sure to get him noticed. Marvin soon realized that his neighbors were right. Entrando en el bosque, Woody no estaba bien. Algunas veces no estaba seguro de que estaba llamando la atención. Marvin realizó pronto que sus vecinos tenían razón. He's laughing down here. He. Él se está riendo aquí. Very mischievous. Bien travieso. Woody hid the evidence of his not so good deed. He would be a hero when he found the missing statue. Mira mi duda. Woody no tenía evidencia de que no estaba bien y empezó a encontrar que ya no estaba la estatua.
But just as he was about to rest, he noticed the wagon was rolling down the hill at top speed. Oh no! What have I done? Woody cried. Pero después de descansar, él notó que el wagon, el carro, se había ido rodando por la montaña hacia abajo. Oh no, ¿qué yo he hecho? Oh no, oh no, ¿qué yo he hecho? Dijo Woody. I got so excited. Hold on. Not too far away, Marvin's antlers tingled at the sound of her familiar voice. Woody! Marvin yelled when he saw his best friend running down the hill. Grab my cape! Not too far out, no muy lejano, Marvin escuchó el sonido familiar de una voz. Woody, Marvin gritó cuando vio que su mejor amigo estaba corriendo bajo de la montaña. Coge mi capa. Agarra mi capa. Crash! Oh my God. Crash. I don't know how to say crash in Spanish. Boom! Crash is like golpe, es un golpe. Marvin leaped into the chaos to save the family of bunnies. He had arrived just in time, and he was truly awesome. But Woody noticed not all the bunnies were rescued. He let go of Marvin's cape and dived into action. Oh, Marvin fue tras el caos para salvar la familia de los conejos. Cuando él llegó en tiempo, él fue verdaderamente increíble. Pero Woody notó que no todos los bunnies fueron rescatados. Y él corrió, dejó la capa y él fue corriendo hacia la acción. After the excitement, Woody and Marvin sat down to talk. Woody explained how he wanted some attention because he was feeling left out. He really was sorry for all the trouble he had caused. Woody, you may have caused the chaos, but you helped me save the day, Marvin pointed out. I suppose I did, Woody replied, suddenly starting to feel awesome too. Después después del suceso, Woody y Marvin se sentaron a hablar. Woody le explicó cómo él quería llamar la atención porque él se sentía muy solo y que lo había dejado. Él realmente se estaba disculpando por todos los problemas que él había causado. Woody, tú deberías, después de todo este caos, tú me ayudaste y me salvaste el día, dijo Marvin. Y dijo Woody, yo lo hice. Y replicó, y empezó nuevamente a sentirse bien de nuevo. The drama was over and there was no real harm done, except, of course, to the statue. I can fix this, Woody yelled. Chomp, 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 chomp. And he set to work in a wood-chomping frenzy to reveal... Okay. El drama se terminó y ya no había, y ya se había hecho, excepto, por supuesto, una cosa, la estatua. Yo puedo arreglarla, dijo Woody gritando. Chop, 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 chop. Pero después, okay. Y después se sentaron a trabajar en la madera y empezaron a ser revelados. Awesome. Increíble. All right, boys and girls, great job. Okay, niñas y niños, buen trabajo. So now we're going to talk a little bit about your packet for the rest of the week. We talked about what you're doing on day 1 with the main characters and settings.
and what happens at the beginning of the story. Ahora vamos a trabajar de lo que está diciendo en el paquete y vamos a estar trabajando de los caracteres de la historia, dónde se llevó a cabo y cómo comenzó la historia. And the rest of the week, the story is divided up. So on the second day, you're going to share what happens in the middle of the story. En el paquete usted va a estar compartiendo qué pasó a la mitad de la historia. Then you're going to continue on. Remember, you're retelling the events of this story. And you're going to want to point out some different things. For example, what's the problem in this story? Recuerden que vamos a estar hablando de los eventos que pasaron en la historia. Por ejemplo, ¿cuál es el problema en la historia? ¿Cuál fue el problema? And there's a lot that happens in this story. There's not just one event that happens. So you may need to use words like then, next, or after that. Recuerden que quizás en esta historia pasaron muchas cosas, así que van a tener que escribir qué pasó después y qué pasó en el siguiente. At the end of the week, you're going to share what happens in the end of the story, but you're also going to want to think about back to the beginning of the story. What was the problem that the characters had, and how did the characters solve their problem? Okay. Al final de la historia, ustedes recuerden que van a escribir de cómo terminó la historia, qué pasó al final de la historia. Y pueden volver al principio de la historia a ver cómo los caracteres, cómo los personajes de la historia resolvieron el problema. At the end of the week, you're going to share what lesson did you learn? What did Marvin and Woody learn in the story? But what did you learn from Woody and Marvin? Recuerden que al final de la historia, ¿qué fue lo que aprendieron Woody y Marvin de la historia? Pero también ¿qué fue lo que tú aprendiste al final de la historia? ¿Qué tú aprendiste de esta historia? As always, in all of your writing, boys and girls, remember to start your sentences with capital letters and end your sentences with a punctuation. This might be a good opportunity for you to use an exclamation mark because you're excited about what's being said or what happened in the story. Recuerden, como siempre, van a escribir con letra mayúscula al comenzar una oración, la puntuación al final de la oración. En esta ocasión quizás van a tener que poner el símbolo de exclamación porque van a estar escribiendo sobre la historia. All of the first grade teachers and team are so proud of the work you've been doing, boys and girls, and we hope you really enjoy this week's story. See you next time. Nosotros, el equipo de primer grado, estamos muy orgullosos del trabajo que ustedes están haciendo, así espero que disfruten de esta historia. Nos vemos la próxima vez.